presentación del libro ya hablamos de la extensa biografía y hoy día nos reúne esta novela, Valles Escondidos, que recientemente sale a la luz, hablando acerca de temáticas bastante interesantes en los tiempos actuales, el amor a la naturaleza, las luchas medioambientales, el amor hacia la tierra. Hay algunos guiños a Biglietti, Humberto Maturana, una gran obra. Y para comenzar, me gustaría también comenzar con la pregunta a la escritora en el día de hoy, que nos hable un poco acerca de qué dio inicio a esta novela. Se habla acerca de los procesos históricos que vivió la provincia del Choapa en los últimos tiempos, pero escuchar de la mano de la voz de la escritora, ya la conocimos de la mano de la escritora, pero que nos hable un poco acerca qué la llevó a escribir estos Valles Escondidos. Hola, muy buenas tardes, agradezco la presencia y la verdad también agradezco el espacio, agradezco la invitación, porque primera vez que me siento tan relajada presentando un libro. Generalmente no he presentado libros acá en Illapel, porque, ¿no es cierto?, escribía el libro, lo editaba y tenía que lanzarlo además. Pero en esta oportunidad, como les digo, me siento muy cómoda. Y además acá con mi compañero de trabajo, de muchas entrevistas, de muchas situaciones, ¿no es cierto?, literarias que hemos caminado juntos muchas veces, en el territorio literario, de la poesía también, en fin. Ya, tu pregunta. ¿Cuál fue el punto de inicio, cierto? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Porque dijiste que escribir una historia sobre ese hecho histórico. Claro. En primer lugar, la cosa es vivirlo. La empatía también de vivirlo, de saber que hay ahí una narrativa de acontecimientos que se fueron dando a través del tiempo. Y además, cuando ya la realidad no hace, o sea, en la realidad no se hace justicia, creo que de alguna manera la literatura testimonial, ¿no es cierto?, puede hacerlo. Y principalmente haber empezado a conocer quizás estos territorios, o sea, los confines de estos valles, cuando ya, ¿no es cierto?, estaban muriendo, porque en el fondo ya no son lo que fueron. Por eso que esto surgió, ¿no es cierto?, surgió de la empatía y de vivirlo, sin embargo, hay que entender que es una novela corta y que esto es ficcional. Hay personajes que están recreados, que podrían ser muchas personas, pero están recreados, ¿no es cierto?, por la mente loca de la que lo escribió, ¿ya? Una narradora que de repente se escapa, ¿no es cierto?, a territorios mágicos, territorios, ¿no es cierto?, que no son tan reales como la realidad misma. Entonces no hay que encontrar en este libro, bueno, si es parecido a la realidad y los personajes de repente fluyen desde la realidad, pero que no se malinterprete de que son realmente los que ustedes creen que son, ¿ya? Porque es ficcional. No sé si respondí. Sí, perfecto. Mira, en las últimas semanas hemos visto los problemas medioambientales, hemos visto que se acrecientan a nivel país. En el último tiempo, desde los años 90, comienzo del siglo XXI, y posteriormente en diferentes partes del país se ven los conflictos medioambientales. Producto de eso también hemos visto que algunos gobiernos de los diferentes colores políticos no han transado en esto y solamente se ha visto el progreso como una posibilidad única. Recién te hablaba de la mañana cuando leí el libro, me llamó la atención, justo la semana pasada, las palabras del actual presidente electo Gabriel Boric cuando va a ENADE y habla acerca de la poesía de Enrique Lin, y lo contrasta un poco con la charla de ENADE de Ricardo Lago en el año 2017, cuando dice que todo es progreso, crecimiento y lo demás es música. Entonces sí me llama la atención con esta novela, porque esto habla de que no todo es progreso, que también hay música, que también hay historia, que también hay amor,
y también que en los últimos tiempos estas luchas ya no se corresponden a muy pocos, pero también hay muchos sacrificios en torno a estas luchas. Hemos visto que en Colombia en los últimos años 150 dirigentes sociales y ecológicos han muerto, en Chile en los últimos años cerca de 50, y también en el día de hoy, como la vida también es mágica, un día como hoy muere uno de los grandes revolucionarios, Amílcar Cabral, directamente desde buscando la liberación de algunos pueblos africanos. Entonces, quiero ver tu visión personal en torno a estos temas que son tratados también acá, y también bajo el gran paraguas, yo creo, teórico de Humberto Maturana, que es una de las personas que habla ahí con una frase muy bien el libro, que habla acerca del amor a la naturaleza, y ese amor que tiene que salir por todos lados, en los diferentes lugares. Sí, precisamente. Bueno, a través de Humberto Maturana fue que yo supe de Gaia, no precisamente de la primera persona que habló de ella, pero a través de este gran pensador chileno, científico, que pensaba que también la poesía era ciencia, ¿ya? Y bueno, yo leí un libro que se llama Revolución Reflexiva, y ahí él da cuenta, ¿no es cierto?, de Gaia, que es la tierra viva, Entonces a mí me parece que la protagonista acá es Gaia, porque desde ahí surgen sonidos, desde ahí surge, ¿no es cierto?, cómo el cosmos la mira y ella también mira al cosmos, cómo desde ahí también hay un libro abierto en este valle, un libro que fue, ¿no es cierto?, arrasado, asesinado, que es el libro abierto de nuestros ancestros, que se encontraba allí en el Mauro, una comunidad que fue tremendamente sacrificada, como otras comunidades también lo han sido. Sin embargo, esta fue, cuando se llama, sacrificada de una sola vez, cuando se da la orden de sacarlos de allí, y cierta minera, ¿no es cierto?, comienza a sacar estas piezas, que eran un libro abierto que se podían ver desde lo alto y se podían leer solamente con el lenguaje de la naturaleza, que habla de la vida, que habla de la muerte, que habla del sol, de la naturaleza. Entonces, precisamente, ¿cuál es mi visión?, dices tú. Durante muchos años escribí desde estas tierras sacrificadas, estuve en Caimanes muchas veces, conocí el desarrollo de los acontecimientos, cómo la gente se fue debilitando también, cómo no solamente se asesina de una manera a las comunidades físicamente, sino que también se asesina a las comunidades, ¿no es cierto?, introduciendo la desconfianza, la ambición, estudiando las vulnerabilidades que se tienen para finalmente separarlos y que sean presa más fácil de este exterminio. Yo así veo la situación, la veo grave, la veo muy grave, ¿ya? Eso desespera, y como desespera, bueno, las personas que escribimos, la desesperación, escribimos más. Yo nunca había escrito y llegar acá me hizo escribir. Y bueno, los músicos hacen música, los artistas visuales hacen artes visuales, o sea, hacen arte, perdón. En fin, y los que escribimos cuando ya, ¿no es cierto?, hay que escribir cuando la sensibilidad explota. Y eso, ¿ya? Por lo tanto, yo lo veo con mucha desesperación. Hay un tema que también se toca en la novela que tiene que ver con las personas que se sacan de su territorio, pero otras personas que también emigran de sus territorios. Sí. Habla un poco acerca del exilio, esa vuelta amarga del exilio, y también habla de estos exilios naturales que vive también la comunidad de Caimán, o sea, no un exilio natural, sino un exilio creado por el poder económico, por unos mezquinos intereses. Pero también habla acerca de estas personas que andan buscando su lugar en la tierra, andan viendo también la posibilidad de ver estas personas que se puedan encontrar, pero también
existe, yo creo, vuelvo al tema, al amor también, como el gran movilizador de todas estas temáticas. Sí, precisamente, ¿no es cierto? Y viva por eso, o sea que aún quedan personas muy idealistas y aún, ¿no es cierto?, también podemos ver estas situaciones también desde un romanticismo. Entonces, yo vi cómo llegaron observadores internacionales en un tiempo a estos valles a observar lo que estaba pasando y veía en ellos una actitud, una fortaleza tan grande y un idealismo y además un romanticismo respecto de lo que, ¿no es cierto?, venían a ver. Venían ya sufriendo porque tenían noticias, venían a verificar, a observar. Y precisamente hay una historia de una mujer francesa que llega, no precisamente acá, sino que llega a Guatemala, que es un valle, ¿no es cierto?, de Limarí. Y parte desde ahí porque se viene desde Francia con su pareja y su hijita y escucha lo que está pasando en estas tierras. Y como escucha, entonces ella se moviliza precisamente a ver in situ, que fue en el tiempo también en que un grupo de personas de Caimanes hizo una huelga de hambre y vino a Illapel a presentar la situación que, entonces, eso, ¿no es cierto?, dio lugar a una historia, porque los seres humanos todos tenemos historia, arrastramos historia, caminamos historias. Entonces, precisamente, hay gente que viene a ver lo que está pasando y hay gente de acá que también va a ver lo que está pasando en otras partes. Como surge la segunda historia, que un ambientalista de acá, ¿no es cierto?, de Valle de Quilmenco, va, ¿no es cierto?, a Brasil, donde también ocurren cosas atroces como en Minas Gerais, por ejemplo, con mineras como la Vale del Río 12. Entonces, ver desde la perspectiva, desde la persona que llega acá con esa mirada y también la que va desde acá hacia otros territorios a ver lo que está pasando. Me cuesta mucho no puedo dejar de lado las situaciones testimoniales, el contexto real en que se mueve la historia. La historia no es real, sin embargo tiene rasgos de realidad. Me cuesta mucho, un amigo me decía, y no solo un amigo, también otra persona más, que saben mucho de esto de las estructuras literarias, y me decían, ¿por qué no haces hablar solamente a los personajes? Porque se pierde la historia. Pero es que también la idea era dejar el testimonio, ¿no es cierto?, en lo que era, o sea, dentro de lo que se mueve la narrativa. También está la temática del holístico, de la cultura precolombina, de sacarse un poquito los lentes del siglo XX, del siglo XXI de la ciencia y comenzar a observar el mundo tal como es, a sentir la naturaleza, a sentir esos tambores de la galla viva y también a sentir ese latir. ¿Cómo te conectas con el misticismo? Yo en algunas partes me hizo acordar, no sé, a Carlos Castañeda con Viaje Clan, con esos procesos de conocer como el mundo místico, de cómo respiran, no sé, un cactus, pero en esos relatos, cuando aparece el músico, cuando también aparece el protagonista de una de las historias que también trata de ver el significado a través de este ordenamiento cósmico. ¿Cómo adquieres también y cómo introduce el misticismo a la novela? Bueno, mi mirada es esa, pero más, o sea, mística, pero hay como una cierta mirada desde la perspectiva real maravillosa. La Tierra es real y es maravillosa a la vez, y desde allí surgen, desde Gaia, la Tierra viva, surgen muchas realidades mágicas. ¿Ya? Muchas realidades mágicas. Y una de estas realidades mágicas, es convocada por los tambores, pero son los tambores de la tierra, es el sonido de la tierra a través de los tambores, ¿ya? Es el sonido de la tierra que llama a nosotros, pobres hijos de la tierra, que, ¿no es cierto?, que nos encontremos.
Porque al principio, ¿no es cierto?, se habla de encuentros y desencuentros, ¿ya? De lo mágico también que son los encuentros entre las personas que tienen un fin común, una mirada también común respecto de proteger, más que proteger, porque es tan poco en lo que se puede hacer en relación a la destrucción que se está haciendo, pero esta mirada, ¿no es cierto?, por lo menos esta intención, ¿ya?, y esta conciencia de entender que tenemos que defender la tierra porque somos parte de ella, ¿ya? Nosotros no somos quien para estar en ella nos contiene, ¿cierto? Y claro, o sea, la mirada, surge esa mirada de realidad maravillosa, con bastante misticismo, porque hemos descubierto en estos tiempos difíciles, hemos descubierto tantas cosas. Nos hemos encontrado con tantas cosas relacionadas con la naturaleza y lo que nos dice. En este periodo tan nefasto, también se han descubierto cosas maravillosas, ¿ya? La relación que tenemos con la naturaleza y con la tierra misma. Entonces eso surge de alguna manera en esto. Bueno, nosotros hace un tiempo atrás realizamos un programa que hablamos acerca de literatura y lo que siempre se habla es el compromiso del escritor, del poeta con la realidad. Pero también algunos artistas y poetas escriben desde el ego o desde la belleza. Pero también es bueno escribir desde el conflicto o de los problemas que no están resueltos. ¿Cuál es tu postura? Hemos visto que tienen un índice de alta crítica política, también crítica al modelo, pero también un compromiso con el medio ambiente. ¿Cómo has estructurado tus trabajos en torno a eso? Y cómo también empieza a proyectar una postura como de mujer defensora de todas esas causas que de repente muchos poetas o escritores la van dejando ahí dentro de la basura. Hay muchas mujeres que en este momento empatizan con la tierra porque la tierra es la madre, ¿no? La matria. También Maturana habla respecto de la matria. Creo que lo mío es más bien local. Y además la editorial, con el fin seguramente de vender más aquí, focalizó todo en el nombre de la minera, ¿no es cierto? Pero, claro, con el fin de ¿cuánto se llama? De provocar algún efecto. Una editorial con la cual tuve muchos problemas, se llama Mago Editores, por si acaso. No, y sin embargo, bueno, sí es una mirada local, pero desde lo local universalizar esto, ¿ya? Pero yo soy una persona local, desde acá, desde esta mirada, ¿ya? Desde esta mirada, y lo que alcanzo a ver, hay muchas personas que, o sea, la lucha actualmente, la lucha por una revolución de pensamiento es respecto, ¿no es cierto?, de estos temas, los temas ambientales, la defensa de la vida, porque en el fondo estamos defendiendo la vida, no, la vida de todo, la vida es la vida, amplia y, o sea, en general, si se muere la vida, morimos nosotros porque nosotros somos parte de esta vida. Entonces, a mí me gusta pensar que en el mundo actualmente hay tantas personas con un nivel de conciencia, pero también siempre van a haber seres humanos que no toman esa conciencia, que no tienen esa capacidad de sentimiento y que buscan otro tipo de opciones, ¿no? Como nos pasa actualmente, o sea, pasa en estos valles, no solamente en el Valle del Chuapa, sino que también en el Valle de Limarí, en el Valle de Elqui también ocurre. Mientras tanto vivimos y en algún momento la campana va a sonar, cerca de nosotros, como está pasando ahora. A 2 meses, ¿no es cierto?, 3 meses de que el agua ya sea una situación límite. No sé si respondí, Lisa. Sí. Oye, sí, no, que es muy largo. Oye, Ana, ¿y qué te parece que, bueno, esto toma el conflicto de manera ficción, el conflicto de manera nacional con las comunidades locales, Valle Alto y también el sector de Caimanes? ¿Qué te parece que los conflictos aún no se han solucionado de ninguna manera y que se han disfrazado de cierta manera
de algún interés económico y sacarlo de una matriz de un interés, se podría decir, hacia la naturaleza más que el interés económico. Hay muchas personas que de repente durante este proceso han asociado estas luchas, estas causas, pero tú haces una reivindicación en esto. ¿Qué te parece que esos conflictos todavía no se han solucionado y crees que algún día logremos solucionar eso, logremos sacar a la minera, logremos sacar ese gran monstruo de relaves que tenemos en el tranque del Mauro, que por un dictamen de la Corte Suprema se dio orden de demolición, y que el poder económico sea aún más fuerte que la justicia? Yo creo que es la ambición sin límite la que destruye, una ambición sin límite, porque evidentemente el trabajo es algo también muy importante, pero aquí lo que vemos y lo que está destruyendo es esa ambición sin límite. No creo que tenga solución esto, yo creo que vamos a pasar a ser un valle fantasma en algún momento. Ya están secándose todos los ríos, está secándose la tierra de cultivo, y yo creo que hay un gran, como dice Manuel García en una canción, una piedra negra, ¿no es cierto?, que nadie puede mover y que es imposible de mover. Fíjate que no estoy tan positiva respecto de eso. Yo creo que la idea es morir de pie. Eso es lo único que nos queda, morir de pie y, no sé, y con mucho sentimiento. O sea, creo yo que la cercanía con las artes, esta cosa de poder expresar, esta cosa de poder querernos más, es lo que nos puede salvar de alguna manera en el momento, pero si uno empieza a pasear por este valle, vemos cómo está, ¿ya? Y la culpa la tiene la sequía. Sin embargo, los que vivimos muchos años acá en Illapel sabemos que con lo que llovió, por ejemplo, el año pasado, ya no tendría por qué haber sequía en otro tiempo, pero las estadísticas dicen otra cosa. Entonces, no mi postura, sino que yo creo que esto mismo es como un lamento, o sea, un lamento permanente, porque veo muy difícil yo que se puedan arreglar las cosas. Estas personas que están atrás de esta grande empresa, a través de este poder político, ¿pueden lograr la teoría que habla Maturana de poder cambiar, reeducarse, reaprender? Es que eso es lento. La educación nos puede salvar, evidentemente, pero eso es lento. Acá, ¿no es cierto?, yo dejo un poco la impronta a través de estas dos historias, que una es la de Elif y la otra es la de Alba. Ya Elif es quien llegó desde afuera y Alba quien, ¿no es cierto?, va desde acá. Así como la realidad misma, todo queda abierto, no se sabe qué va a pasar, ¿ya? La resistencia puede durar muchos años, y no sé, el día que podamos vencer a lo mejor ya no hay nada que salvar. Yo tengo una postura muy lamentable. Claro, pesimista. Sí. Yo soy optimista por favor. Ya, pues, pero oye, ya. Entonces, ¿nos quiere leer alguna parte de la novela, algo que te quiera mostrarle a las personas que no han tenido la posibilidad de conocerla todavía, de leerla? ¿Quieres mostrar algún fragmento? ¿Quieres leer algo para que...? Esta vez el día del solsticio de invierno nos esperó con el cielo despejado. Casi nunca ocurría en el mes de junio. Las más de 500 piedras escritas por los ancestros se develarían como un libro abierto con la llegada de los primeros rayos del sol. Los petroglifos que hablaban de la vida en dirección hacia el oriente y los que hablaban de la muerte en dirección hacia el poniente. Fundidas en una sola visión desde el cerro, fundidas con la Gaia, la tierra como ser vivo y sintiente. Los sonidos de los instrumentos de Pancho provocaban un eco incomparable en el lugar. La noche sin luna ni siquiera permitía ver las sombras. En ese momento solo el firmamento, todo oscuro. La boca de la quebrada se abría para tragar el misterio que la oscuridad ofrecía. Eso es. Esperaban que el cielo estuviera descubierto en este solsticio de invierno. Así podían esperar el sol del día siguiente para leer el libro abierto del Mauro,
De lo contrario tendrían que intentarlo a la vuelta del año, ya que solo el sol al día siguiente develaría el código de las piedras. Eso es una parte, ¿no es cierto? Es como un descubrir, ¿ya? Un descubrir, estos dos personajes descubren este libro abierto que habla, ¿no es cierto?, de la ancestralidad. Y voy a leer, ¿no es cierto?, algo que, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que este personaje le obligan a empoderarse como un hijo de la tierra. Y ahí también, ¿no es cierto?, un poco surge la conciencia, qué tan convencidos nosotros estamos realmente de lo que somos como defensores. Auquín fue llamado a comparecer ante un consejo. Antes nunca lo había hecho. Ariel fue quien le dijo: hay que viajar, quieren conocerte y hablar contigo. Tú como vocero del territorio tienes que ir. Se fueron con noche aún. El caso es que repuntando la aurora ya llegaban al otro lado en el sector de Aconcagua, donde la comunidad indígena se reuniría. Habían tenido noticias de él como vocero y como conocían a Ariel, le pidieron que lo llevara. Después del té caliente y el pan amasado, con requesón se alejaron de las casas hasta un lugar de árboles añosos. Una vez allí se sentaron haciendo un círculo. Uno que tenía muchas arrugas en el rostro, a pesar de su cuerpo firme, habló. «Hermano», dijo refiriéndose a Auquín, «¿quién eres?». Este se dispuso a responder con sus nombres y apellidos. «No, hermano, no estoy preguntando tu nombre, te pregunto quién eres». Repetida insistentemente, el de las arrugas hizo la pregunta ante el desconcierto de Auquín y la mirada vivaz y expectante de Ariel. Los otros apacibles esperaban que finalmente entendiera la pregunta. Después de mucho rato, por fin dijo: «Soy el vocero de mi pueblo. Soy de una familia que vivió más de 100 años en el Mauro. Hoy vivo en Caimanes y decidí con mi pueblo luchar en contra de quienes nos quieren arrebatar la tierra, destruir nuestra naturaleza y despojarnos de nuestras raíces». Dichas estas primeras palabras desde el fondo de su conciencia, experimentó después algo impresionante. Auquín entendió por qué estaba ahí, por fin sabía quién era y clarificó como nunca cuál era su quehacer y su responsabilidad. Era el nombrado para no abandonar ni bajar los brazos. Ahora lo sabía, lucharía hasta el fin, estaría a la cabeza de esta batalla. Y por último, para mostrarles un poco algún personaje, ¿no es cierto? Alba, esta es una de las personajes de la historia, que es la mujer de acá, de los valles. Alba, quien también estaba allí acompañando a los de Caimanes, vivía al otro lado del valle, para el sector de Salamanca, por el lado norte en la comunidad de Chalinga. Se hizo activista ambiental en la medida que inició esta lucha por la defensa de su territorio, donde siempre vivió con su familia, excepto en el tiempo que se dedicó a estudiar la carrera de periodismo. El Valle de Chalinga, uno de los territorios nombrados como pueblo de indios, posterior a la declaración de la independencia mestiza, donde murió María Águeda Lanis, última indígena resistente arrojada de su territorio. Hermoso valle, pronto a desaparecer también producto de la llegada de una empresa minera transnacional cuyo origen es en Brasil, la Vale do Río Doce, proyecto nominado como Tres Valles acá en este territorio, ya que precisamente abarca 3 valles, el de Chalinga, Quilmenco y Cárcamo. Como pueden ver, me dedico bastante a los datos, ¿no es cierto? El contexto es real, los datos que entrego, y quizás, ¿no es cierto?, puede que haya algún problema estructural al respecto. Porque, por ejemplo, esto dirige la mirada a una cosa más bien de carácter, como digo, testimonial, que son con datos, pero también hay historias
que se van desarrollando. La próxima novela voy a entender que tengo que dejar esto del testimonio y la narrativa ficcional a la vez, porque trato de hacer ese enlace y parece que se pierde un poco la lectura de la narrativa ficcional en sí. Exactamente. No, eso es la reflexión personal de Diana. Yo creo que la encontré muy buena la novela.